se alquilaban por trabajo, alquilaban su trabajo para recibir un salario diario, también llamados penestés, es el término. Y también están los tojos o tojoi. En griego significa desposeídos, pobres, indigentes, aquellos que ni siquiera tienen su trabajo para poder mantenerse. Entonces tenemos ya dos categorías diferentes. No es lo mismo tener la fuerza suficiente para trabajar y para ganarse la vida, ir al día a día. Es pobre uno, pero bueno, pues tiene para sobrevivir, ¿no? Puede vérselas, aunque sea de manera difícil. En cambio, los Tohoi no tienen la fuerza necesaria para mantenerse, sea porque tienen una enfermedad, sea porque su situación vital les impide entrar en relación con otras personas. Pensemos por un lado, los enfermos, leprosos, paralíticos, ciegos, no tienen la posibilidad de ganarse la vida día a día. O pensemos también, por ejemplo, en eso mismo, los leprosos que están en una condición de impureza que les impide estar cerca de la comunidad, u otro tipo de impurezas que los tiene al margen. ¿A quién se refiere Jesús? ¿A cuál de estos dos? Bueno, una pregunta ahí, si pueden prender su micrófono. ¿Jesús qué era? ¿La familia de Jesús podríamos decir que era pobre? Eran campesinos, ¿no? Que eran pobres, ¿no? No creo que sean pobres. Era como un jornalero, ¿no? Nos comentabas que, bueno, se comenta en algunas de las lecturas que nos has recomendado que las personas que tenían un oficio eran no de los más pobres, pero sí eran de entre los pobres, pues vamos a decir, de un nivel, de un estrato económico, dijéramos en la actualidad, pues medio, vamos a decir. En el caso de José, hace unos días nos decías que él no era propiamente carpintero, sino que se dedicaba más bien como a la construcción, a todo lo que tiene que ver con madera. Entonces yo creo que era, pues vamos a decir, de un término, de un estrato económico medio bajo. Sí, exacto. Podríamos decirlo hoy medio bajo, aunque es una categoría bastante ambigua y a veces nos crea muchos conflictos y bueno. Pero sí, la familia de Jesús no era pobre porque contaban ya con un oficio. Y eso en ese entonces, como ahora, tener un oficio, bueno, pues, da para sobrevivir y para sacar adelante una familia. Entonces, pobre no era. Podríamos decir, están los que tienen un oficio, en este caso Jesús, que era tectón, constructor, o albañil, o milusos, podríamos decirle ahora. Estarían los penestes, que serían los jornaleros, los que no tienen oficio, pero tienen fuerza suficiente para trabajar la tierra, para emplearse con otras personas. Y hasta la parte más baja podríamos situar a los tojoi, que serían los vagabundos, aquellas personas enfermas que no pueden mantenerse. Jesús se refiere, cuando habla de pobres, cuando anuncia su mensaje, se refiere a los que no tienen nada, a los tojoi. Aquellos que no pueden ni siquiera, que ven su vida amenazada, para aquellos que no pueden dar la vida por supuesto y que en cualquier momento pueden perderla. A ellos es a los que se está refiriendo. Entonces no nos estamos refiriendo aquí a una pobreza espiritual o a una pobreza de ser buena persona o de depender de Dios únicamente. De repente como que nosotros como cristianos y especialmente en el catolicismo, no sé, sí, yo creo que también otras tradiciones cristianas debe de ser algo similar. Tendemos a espiritualizar mucho esto y cuando hablamos de pobreza parece que somos más budistas que cristianos. Y budistas no lo digo peyorativamente, sino que ven la vida desde otra perspectiva. El budismo, muy rápido, y a ver si no digo una tontería, pero recordemos que las enseñanzas de Buda son precisamente el desprendernos de nuestros deseos, de nuestros anhelos y también de nuestros sufrimientos para evitar el dolor y el sufrimiento. Y eso también implica desprenderse de lo material, no estar apegado a las cosas, pues sí, materiales que nos crean un vínculo y que después nos crean sufrimiento al perderlas. Eso es más o menos así, muy, muy escuetamente y si quieren hasta muy chabacano, lo que nos dice el budismo sobre los bienes, ¿no? A ver, Y mucha pregunta. gente... ¿Sí?
Sí, cuando hablas de los pobres que no pueden defenderse, son materia sobrante, sería en cierto modo para el imperio los poderosos, algo así como lo que serían los parias en una sociedad de castas. Sí, más o menos, sí, y ahorita lo voy a Ya. expresar porque, bueno, es bastante actual esto, ¿no? Pero sí, es a lo que me refiero. De repente nuestra concepción de pobreza y de pobres es bastante, pues es poco cristiana, en el sentido de que para el cristianismo pobreza es pobreza, es la carencia de los elementos más vitales para asegurar la vida. Entonces, eso, se refiere a los que no tienen riqueza, a los que no tienen poder, a los que no tienen honor, es decir, a los que están hasta el otro extremo de la pirámide social. Recordemos que aquí cuando decíamos que en la urbe estaba la élite, había se concentraba la élite, estos tenían la riqueza, el poder y el honor, pues acá Jesús se va con el reverso de la historia, con los que no tienen ni riqueza, ni poder, ni honor. Eh, Sin embargo, no son una masa anónima, no es que Jesús vea a los pobres como un concepto abstracto y algo ahí que anda volando en la sociedad, sino que lo ve concretamente con rostros, nombres, se vuelven sus amigos, empieza a entrar en relación con ellos. Eh, a ver, esto que me decía María José está aquí. Bueno, ¿por qué decía que lo vamos a ver un poquito más adelante? En el imperio, para el imperio romano son sobras, son los penestes, el tectón, diferentes sectores de pobreza son útiles para el imperio romano porque son los que mantienen la economía, los campesinos también le van dando, eh, van produciendo y van generando, pero los tojoi no le producen nada al imperio romano. Los mendigos, los vagabundos, los enfermos no producen, no tienen fuerza de trabajo. Por eso son las parias de la sociedad, son los que están en los márgenes. Y pensemos ahora cómo en la modernidad también hay grandes sectores de la población que están en los márgenes eh, de la sociedad moderna, que normalmente se concentran en las orillas, en la periferia de las grandes ciudades, en donde las posibilidades de vida pues, son bastante complicadas y difíciles, ¿no? Entonces a eso me refiero, Jesús está, a ellos es a los que se va a acercar. Por eso muchas veces en las grandes ciudades no entra Jesús a ellas, se queda en las afueras, en los márgenes, donde están los enfermos, donde viven los leprosos, donde están aquellas personas que están descartadas de esa sociedad. Y dentro de todos ellos, bueno, las mujeres son las que salen perdiendo aún más. ¿Por qué? Porque son pobres y porque además son mujeres. Porque la situación en la que se encuentran en una sociedad patriarcal como la de Galilea del siglo I, pues es de bastante desventaja. Y eso ahorita lo vamos a profundizar en el segundo momento. Los pobres no pueden defenderse de los poderosos, son materia sobrante, esto que ya decía. Son los que no tienen los que no tienen futuro, los que no tienen perspectivas, los que no cuentan para nadie. A ellos es a los que les va a anunciar Jesús que ya está llegando el reino de Dios. Por eso es muy importante, porque entonces nos va a decir con mucha radicalidad qué es lo que significa el reino de Dios para Jesús. Esta actitud de Jesús ha sido catalogada o conceptualizada de diferentes formas. Dodd nos dice que es un interés inédito por lo perdido. Leonardo Boff nos va a decir que es una preferencia por los deshumanizados. Hall nos dirá que es vida en malas compañías. Fraijo nos va a decir que es predilección por lo débil. Bloch dirá que es una tendencia hacia abajo. Son diferentes formas de conceptualizar esta actitud de Jesús frente a los empobrecidos. Entonces, para Jesús, el anuncio del reino de Dios será un anuncio bueno, será una buena noticia para aquellos que no tienen nada. ¿Por qué? Jesús vive una vida itinerante e insegura de indigencia. Les preguntaba ahorita, ¿cuál era el oficio o a qué se dedicaba Jesús? ¿Dónde podríamos categorizarlo? ¿Dónde podríamos colocarlo dentro de la pirámide social? Y decíamos, bueno, pues no estaba tan abajo porque tenía un oficio, porque podía mantenerse, entonces pues podría estar como un peldaño más arriba, ¿no? No es, obviamente no es recaudador de impuestos, tampoco es jefe de recaudador de impuestos,
tampoco es funcionario del gobierno de Herodes, pero no la pasa tan mal. Sin embargo, esa es la condición social de su familia. Llegado un momento, se va a desclasar, es decir, va a salir de su clase social y se va a ir más abajo. Va a perder los privilegios propios de su clase social que tenía por poseer un oficio en esa sociedad. Jesús se va a hacer indigente, va a empezar a andar de aquí para allá sin un trabajo fijo, sin una casa, sin la seguridad que da una familia. Pensemos que en el contexto de Palestina, tener una familia lo es todo, porque la familia te asegura tierra, te asegura nombre, te asegura honor, porque en momentos de enfermedad la familia puede solidarizarse contigo y atenderte, porque si tienes un terreno entre tus hijos y tu familia pueden hacerlo producir, pueden cultivarlo. La familia lo es todo, pero Jesús se aparta de la familia. Entonces Jesús se desclasa, Jesús se vuelve indigente, vive entre los excluidos para buscar el reino de Dios y su justicia. Compartía su vida con ellos, su sitio es entre los excluidos del imperio. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esta opción por este lugar social en el que se ubica? Porque para él es el mejor lugar para acoger y anunciar el reino de Dios, porque a Dios se le puede encontrar de mejor manera entre aquellos que no tienen a nadie, entre aquellos cuya experiencia de vida hace necesaria la intervención de Dios. Es ya la única esperanza que hay y solamente ahí se puede descubrir entonces la presencia de Dios que está actuando en la historia. Jesús busca también con esta actitud ser un signo de la compañía de Dios con los últimos. Y es interesante porque hay que revisar bien qué es lo que habla Jesús. Jesús no es ningún fanático, ya se me va a apagar la computadora, no sé si puedes ayudarnos con la presentación, Mario. Sí, aquí la compro. Jesús no es ni un fanático, tampoco es un resentido social. Es decir, Jesús no promueve el odio de clases, tampoco está proponiendo una revolución armada. Pensemos que en tiempos de Jesús hay bastantes intentos de revolución armada, tanto celotas como, bueno, los celotas no son del tiempo de Jesús, son de los años 70, pero hay otros grupos de bandidos que atacan al Imperio Romano, que atacan a los funcionarios de Herodes, y Jesús no hace eso. Jesús es bien interesante porque contrario a lo que podríamos esperarnos ante esta situación dramática que vive el pueblo de Galilea, los campesinos de Galilea, no promueve ese odio de clases, no rechaza en ningún momento a los ricos, pero sí les invita a un cambio de actitud. Jesús identifica y sufre las necesidades de los pobres. Vamos a ver a alguien que tenga su Biblia ahí, si puede buscar Marcos 2, del 23 al 28. Y por ahí también otra persona si puede buscar Lucas 16, del 19 al 31. Por favor. De Lucas lo acabamos de leer esta semana, el jueves, en la liturgia, en las misas. Fue el evangelio que nos tocó. A ver si quieren. Ya tengo a Marcos. Por favor. Un sábado Jesús caminaba por los sembrados con sus discípulos. Ellos, al pasar, se pusieron a desgranar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿qué están haciendo? Es cosa que no se puede en día sábado. Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Que entró en la casa de Dios en la época del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban en él, y les dijo: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por eso, el Hijo del Hombre, que es Señor, también es dueño del sábado. Muchas gracias. Vemos entonces que andan itinerantes, errantes, Jesús con sus discípulos, y sienten hambre. Pues porque no tienen dinero, no tienen un trabajo estable, y ante esa situación de hambre lo que hacen es desgranar el trigo y comerse los granos por la situación tan crítica y dramática. Vemos que Jesús entonces, ¿no está Mario? Así.
Vemos que Jesús entonces vive también esta situación dramática. No sé si puedes compartir la presentación, Mari, por favor. Sufre sus necesidades, se identifica con ellos. Para ellos, el reino de Dios solo puede ser buena noticia. El reino de Dios es un vuelco total de la situación en la que están viviendo. Y entonces Jesús pone esta parábola en Lucas que resulta bastante interesante respecto a lo que estamos viendo. Si alguien puede leer Lucas. Lucas 31. Y si, no sé si está correcto, porque bueno, no le encontré mucho sentido, pero dice así: y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Respondan, el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. No es esa, es Lucas 16. Es que dijiste 19:31. ¿Es 16? No, 16, capítulo 16, del 19 al 31. Ok. Del 19 al 31. Y dice, 19, había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes a su puerta. Cubierto de llagas, había un pobre hombre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él se encuentra aquí en consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allá no pueden hacerlo, y tampoco se pueden pasar de allá hacia acá. El rico contestó: te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, por favor. Te ruego que no sea que ellos también caigan en ese lugar de tormento. Abraham respondió: tienes a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra de Dios. Muchas gracias. Vemos entonces cómo Jesús con esta parábola está presentándonos, por un lado refleja la situación en que están viviendo mucha gente en Palestina, en Palestina y en Galilea concretamente. No es raro para estas personas que lo están escuchando oír hablar de un rico que está banqueteando con finas púrpuras y con finas púrpuras, con finas telas, y por otro lado un mendigo, un tojos, que está a las puertas de su palacio esperando algo bueno, además de pobre, está enfermo de lepra, ¿no? Tiene llagas en su cuerpo. Lo que dice Jesús, eso parece hasta ese momento bastante normal, no le sorprende para nada. Lo interesante es que Jesús habla de que, por un lado, muere Lázaro y es llevado al seno de Abraham. Muere también el rico y es sepultado. De Lázaro no se habla que haya sido sepultado, parece que murió y de su cuerpo quién sabe qué habrá sido. Lo que está presentando Jesús es un cambio radical de lo que nos espera con la llegada del reino de Dios. No está hablando del cielo, tampoco está hablando del infierno. Ahí hay que tener en cuenta la mentalidad propia del pueblo judío en ese momento, donde el rico se encuentra
en el Hades, en el Sheol, que no es el infierno, sino un lugar en donde esperan los muertos mientras llega el juicio último de Dios, el juicio escatológico. Pero vemos que ya Lázaro sí ya está en el seno de Abraham. Aquel que ha sufrido tanto durante su vida ha encontrado finalmente consuelo. Pero no se trata tampoco como de una promesa vacía de decir, bueno, está bien, tú sufres en esta vida, pero en la siguiente va a cambiar las cosas. No. Lo que está hablando él, lo que está hablando Jesús es de la necesidad de transformar esta realidad. ¿Cuál es la preocupación del rico que ha muerto ya? El rico ya no puede salir, ya dijo Abraham que hay una brecha enorme entre Lázaro y él, ya no puede salir del Hades en donde se encuentra. Entonces, ¿cuál es la preocupación del rico? Prevenir en este caso a su familia más cercana, pero también yo creo que para nosotros en general, qué es lo que está pasando, ¿no? Nos está previniendo en cuanto a lo que puede suceder después de nuestra vida o después de nuestra muerte. No tanto después de no se preocupa tanto por después de la muerte, porque después de la muerte ya no se resuelve nada. El camino que estamos viviendo, sí. Lo que le está preocupando entonces al rico y lo que está diciendo Abraham es que lo importante es lo que está pasando aquí. Lo que hay que transformar es lo que está pasando aquí. Porque lo que pasa después de la muerte ya no puede. Entonces, por eso la invitación a escuchar a Moisés, a los profetas, porque es ahí donde encontramos este camino de solidaridad, de libertad. Esa es la lectura que podríamos hacer de esta parábola de Lázaro y del rico Epulón, como se le ha llamado. Porque normalmente hacemos a veces, nos centramos en que si hay cielo, que si hay infierno, que si pueden venir fantasmas o no pueden venir fantasmas, y no sé qué otras reflexiones más de ese tipo sacamos. Y no, cuando tienes en cuenta la situación social en la que se está narrando este relato, lo que le estaba diciendo Jesús a sus oyentes es que la situación va a cambiar radicalmente, que esto se va a transformar. No sé si le puedes cambiar a la siguiente, Mario, por favor. Disculpa. Dios los quiere ver reír. Ese es el mensaje de Jesús para las personas que lo están escuchando. Jesús se encuentra en Galilea con gente humillada. El reino no es una buena noticia para todos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. No lo pueden escuchar todos por igual este anuncio. Y pensémoslo de manera muy concreta, porque por un lado decía ya anteriormente que Jesús no rechaza a nadie, no rechaza a los ricos, no se cierra a nadie, pero eso no quiere decir que el anuncio del reino sea inocente. El anuncio del reino es peligroso. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden escuchar que se acerca el reino de Dios? No lo pueden escuchar de la misma manera. Pensemos en estas niñas que son víctimas de trata en la Merced, y que escuchen el mismo mensaje los políticos que toleran y solapan los negocios de los padrotes también aquí en la Merced, no escuchan el anuncio del reino del mismo modo, ¿no? Para unas, ellas es buena noticia, para ellos es amenaza. Amenaza porque está por acabarse su negocio, amenaza porque lo que para ellos es más importante que su estilo de vida está por venirse abajo. Entonces, vemos eso, que no es neutral el anuncio del reino, tiene implicaciones muy fuertes. Los terratenientes de Tiberíades y los mendigos de Galilea no lo escuchan de la misma manera. Hay una diferencia importante. Por eso no despierta tanto interés en las ciudades el anuncio de Jesús. Por eso tampoco él se dirige a esas ciudades. La suerte de los oprimidos, por un lado, está por cambiar y amenaza esto mismo la suerte de los opresores, porque resulta que el estilo de vida que han logrado vivir en estas grandes ciudades urbanas es gracias a la situación de pobreza y dolor que están viviendo los campesinos. Dios quiere justicia para sus hijos y esto tiene que cambiar. Ese es el mensaje de Jesús. Pero podemos preguntarnos frente a esto, bueno, Jesús está siendo un poco ingenuo porque pues, el Imperio Romano parece muy saludable, no parece que se vaya a caer pronto, ¿no? Herodes también parece que está bastante bien sentado en el trono y no parece que quiera abdicar o que lo vayan a cambiar. Entonces le podemos preguntar a Jesús, ¿te estás burlando o no estás viendo bien la situación en la que estamos viviendo?
o qué es lo que está pasando contigo. Lo que Jesús está haciendo es, por un lado, bueno, podríamos decir, tal vez Jesús es muy cínico, como estos políticos que hablan de que estamos superando los niveles de pobreza, de desempleo, que cada vez hay más trabajo. Y uno dice, bueno, señor, ¿en qué país está usted? Porque aquí en la realidad la cosa está que arde cada vez, ¿no? La diferencia es que Jesús está en medio de ellos. Jesús vive con los indigentes, incluso es indigente, ha asumido esa condición. Y él, en ese sentido, él habla con la misma fe y con la misma convicción que encuentra ahí mismo, de una fe que resiste, de una fe que puede darle dignidad de nuevo a las personas. El anuncio entonces es que Jesús quiere ver saciados, felices y riendo a todos sus hijos. Jesús es realista, su palabra significa una dignidad indestructible para las víctimas. Decía nuestro buen amigo Karl Marx, que una frase que decía que el obrero tiene más necesidad de dignidad que de pan. Y eso yo creo que muchas veces es cierto. A veces no es tanto las carencias materiales, sino la falta de dignidad con la que son tratadas las personas. La marginación y el estigma social que cargan es lo que más aplasta y oprime. Y lo que está haciendo Jesús entonces es regresar dignidad, es decirles que para Dios ellos son los más importantes, y les abre una nueva perspectiva, porque además para introducirse en ese nuevo reino, en ese reino de Dios que ha de venir, hay que cambiar, hay que transformarse. No podemos entonces desde acá abajo, desde el pueblo y desde los campesinos, entrar a una nueva vida si mantenemos las mismas costumbres que tienen los herodianos. No podemos entonces hacer presente el reino de Dios si tenemos el mismo estilo de vida que tienen los opresores. ¿Le puedes dar a la siguiente, Mario? Por favor. Y bueno, aquí está esta frase de José Antonio Pagola: nunca la religión judía ni cualquier otra será bendecida por Dios si no introduce justicia para ellos, para los pobres. A Dios solo se le puede acoger construyendo un mundo que tenga como meta la dignidad de los últimos. La siguiente, por favor. La realidad es tan dramática que exige un posicionamiento. No podemos quedarnos neutrales. Y la opción que da Jesús es o ser imbéciles o ser solidarios. O te mantienes al margen, te mantienes como si nada pasara y sigues tu vida tranquilamente, o te conmueves por la situación de dolor que está viviendo, se está desarrollando a tu alrededor, y cambias y te vuelves solidario, compartes la vida, la suerte y también las luchas por dignidad de las personas. ¿Alguien quiere o puede leer Marcos 10:24? ¿Alguien lo tiene por ahí? 10:24. Bueno, desde el 23, por favor. Desde el 23. 10:23. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos, solo a ellos: felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas... ¿No es ahí? Es Marcos 10:23. Ay, perdón, yo me fui ¿saben, Lucas? Tienes razón. Si quieren, ya lo tengo aquí. Marcos 10:23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor de él, dijo a sus discípulos que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen las riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. ¿Hasta ahí? ¿Nada más el 24? La otra, por favor, también. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Hasta ahí, muchas gracias. Resulta ridículo, ¿no? Incluso la comparación que hace. Es más fácil que entre un camello por una aguja que... Pero se supone que está mal se supone que está mal la traducción, ¿no? Que hablaba de la puerta del templo, ¿no?
Sí, algunos dicen que la aguja se refiere a, bueno, a esta puerta que hay en algunas ciudades como de aduana, donde está hecha para que no entren los animales o entren con cierta dificultad, ¿no? Ajá. Pero el caso es ese, ¿no? Que ponen como una, o sea, la imagen es esa, que no es fácil, es complicado. Y no porque, no he respondido la pregunta, pero hace unos días, hace unas semanas, hacían esa pregunta. ¿Por qué Dios entonces prefiere a los pobres y los ricos qué tienen que hacer para ganarse el reino, para ganarse a Dios? Y no es tanto cuestión de eso, sino es cuestión más bien como de que precisamente los ricos están poseídos, el corazón de los ricos está poseído por el dinero, por el mamón, en griego mamón es el dinero, lo seguro. Con esto que les decía, la riqueza en especie corre peligro de que se eche a perder, de que se moezca, de que se la coman los ratones. Piensen ustedes las telas finas, donde entre una rata, pues se llamaban telas finas porque ya las rolló. No puedo subirle más volumen, hija. No, ahí cambio, están bien, pero no más tantito. Por favor. Dinero, la moneda. Porque estoy sorda y ciega. Genera un poco de seguridad frente a estos peligros. Entonces, por eso Jesús dice que es imposible, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Sin embargo, bueno, entonces es ilógico incluso la actitud de los ricos, ¿no? Predice Jesús el futuro, no está alimentando la sed de venganza, pero presenta también un desafío al sistema. Podemos ver Lucas 12, 16 al 20. Sí, acá lo tengo. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ya. Lucas 12 del 16 al 20. Uh-huh. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él se dijo, ¿qué haré si no tengo dónde guardar toda la cosecha? Y dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros mayores, en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré, querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche te reclamarán la vida. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así le pasa al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Vemos también, y esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, para la tradición judía, para el cristianismo, la riqueza no es negativa, no es no es mala, podríamos decir, es una criatura de Dios y por lo tanto es bendición y bonanza. Por eso los judíos son tan prósperos, porque ellos ven la riqueza como bendición de Dios. Pensemos, yo no sé si ahorita leí esto que leía María José, les recordaba algún otro pasaje de la Biblia. Recordemos cómo en Génesis José, el hijo de Jacob, es vendido a los egipcios y después de un tiempo logra ganarse la confianza del faraón, lo nombra su administrador y logra guardar en graneros todo el superávit de productos que había en años de bonanza, en 7 años de bonanza, para que en los siguientes 7 años de vacas flacas pudieran darle de comer al pueblo. Es decir, para los judíos la riqueza es bendición, para los judíos los bienes materiales que tenemos en la tierra podemos disfrutarlos de ellos. El problema es que se acaparan y este es el mejor ejemplo que tenemos. Este terrateniente ve un superávit en su cosecha y lo primero que piensa es en destruir el granero, construir uno más grande para seguir acaparando. Y uno podría decir, bueno, está bien, pero lo va a compartir con las demás personas. No, su propósito dice, alma mía, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe y banquetea. Su perspectiva no es compartir, su perspectiva no es aliviar el sufrimiento y el hambre de los que están a su lado. Su perspectiva es acumular, acaparar y disfrutarlo él solo. Esto es lo condenable. Este es el problema entonces con los ricos. No se trata de condenar a una clase social por tener cierto privilegio, sino el problema es que son insolidarios y además que para
acumular todo lo que han ganado, todo lo que tienen, muchas veces es a partir de explotación, muchas veces es a partir de robo. Ese es el problema. Por eso la Biblia, la tradición judía no está peleada con la riqueza, no está peleada con el dinero bien habido, está peleada con la injusticia, está peleada con el dolor y el sufrimiento de las víctimas, de la viuda, del huérfano, de aquellos a los que se les ha despojado de lo que tienen. Por eso lo que hace Jesús es ayudarles a los ricos a girar la mirada y voltearla hacia aquellos que tienen hambre, aquellos que están sufriendo. Pensemos en el testimonio hay dos testimonios paradigmáticos. Por un lado, un joven rico que se acerca a Jesús, que quiere ser perfecto, y le pregunta qué es lo que tiene que hacer. En algunas traducciones es para ser perfecto, para tener la vida eterna o para seguirte. Y al final la condición que le pone Jesús es: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es solidario con aquellos que no tienen nada. Y luego ven y siguen. ¿Qué es lo que hace el joven rico? Entristecido, se retira. Y en el Evangelio de Marcos, chequen esa versión, y si un día se ponen a leer el Evangelio de Marcos es bien interesante, porque en todo el Evangelio Jesús está enojado. En todo el Evangelio, con los discípulos, con sus seguidores, con las personas que están a su alrededor, con todos se enoja, porque no tienen fe, por infinidad de razones. Y la única vez que vemos a Jesús contento, que se enternece, que le da ternura, es con el joven rico. Cuando se acerca y le dice: yo todo eso lo he cumplido, y sin embargo se entristece cuando se va el joven rico, porque no es capaz de dejar aquello que tiene. Y en contraposición a este paradigma tenemos a Zaqueo, aquel jefe de los publicanos, jefe de los cobradores de impuestos, que invita a Jesús a banquetear con él, que invita a Jesús a comer a su casa, y llega un momento en el que le pega tanto la conversión a Zaqueo, que le dice: voy a regresarle 4 veces lo que he robado a todas las personas a las que he defraudado, y además de eso, la mitad de mis bienes se la daré a los pobres. Es decir, no se trata aquí de rechazar los bienes, como ya decía al principio, de rechazar todo lo material, sino se trata de la justicia. Se trata, por un lado, de reparar las injusticias que hemos hecho o que se han hecho, y por otro lado también ser solidarios con los que están en situaciones de sufrimiento. Finalmente, ¿alguien quiere leer Mateo 25? No sé si ya lo tengan por ahí. Martina, ¿sí? Sí, por favor. Ok. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán llevadas a su presencia. Y como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, así también lo hará él. Separará unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha: vengan, los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estaba enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Y entonces los buenos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, o forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda: malditos. Y hasta ahí, Martina, disculpe. No, palabra de Dios. Lo que pasa es que ya se nos está acabando. Sí, no te preocupes, sí, no te preocupes. Vemos en este pasaje, por un lado, que se refiere a Jesús a cosas prácticas, es decir, no está hablando de solidaridad, no está hablando de grandes conceptos que podemos nosotros formular como para abordar estos temas, sino más bien está hablando de cosas muy claras. Tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve desnudo, y eso es bien interesante porque entonces son los criterios para entrar en el reino de Dios. Por otro lado,
los que atienden este sufrimiento no lo están haciendo por motivos religiosos. Es decir, no lo están haciendo porque se sorprenden, ¿no? Le dicen, Señor, ¿yo cuándo hice eso contigo? Si ellos lo estuvieran haciendo por motivos religiosos, dirían, sí, Señor, yo lo hice contigo. No, no, están sorprendidos porque ellos no esperaban que eso que estaban haciendo fuera a repercutir también frente a Dios. Para ellos lo importante, lo que los movió fue el sufrimiento de los otros. Por eso lo pone Jesús como criterio ético. Para Jesús, entrar al reino de Dios implica cambiar nuestra perspectiva y poder vivirnos entonces con misericordia, con fraternidad. Y de lo contrario, cuando no vivimos de esa manera, cuando vivimos cerrados hacia el sufrimiento del otro, lo que termina pasando con nuestra sociedad es que iremos a un castigo eterno, mientras que los justos vivirán para siempre. Es lo que dice el texto, ¿no? Cuando nuestra sociedad no está abierta al sufrimiento de los demás, pues terminamos haciendo de nuestro mundo lo que tenemos. ¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Disculpen, a ver, una breve pregunta. ¿Por qué imbéciles? O sea, o lo estoy entendiendo distinto. Si miro el diccionario, imbéciles, tontos e inteligentes. O quiere decir indiferentes. ¿Por qué usaste imbéciles o solidarios? Lo utiliza Pagola, pero yo creo que es muy ilustrativo, porque para Jesús es un sinsentido vivir cerrados al sufrimiento de los demás. No tiene sentido, es que te dedicas totalmente a acumular, a guardar, a tener como la actitud de este terrateniente, ¿no? Que aspira a disfrutar de sus bienes y no se da cuenta que la vida no la tiene comprada, que la vida en cualquier momento se le acaba y que lo central en la vida no es acumular, sino compartir con los demás, sino poder vivirse solidarios. Por eso es que pone la disyuntiva y por eso ponía, pagó el término imbéciles y también yo dije, pues sí, se vale recuperarlo, porque no es solo ser indiferente, es creer que estás siendo exitoso en la vida cuando en realidad no lo está haciendo, cuando en realidad está siendo imbécil. Es fuerte, pero me parece que refleja bien el sentido, ¿no? Gracias. Vemos ahora que los indigentes de Galilea no solamente son pobres en términos económicos, sino además la miseria económica va acompañada de marginación y de falta de honor. El honor perdido no lo recuperan. Y para las sociedades del Mediterráneo el honor lo es todo. El honor les permite permanecer en su posición social y además les habla mucho de quién son dentro de la vida del pueblo. La situación en la que estaban viviendo les traía honor, indignidad y deshonor. Vergüenza, indignidad y deshonor. Y además no solamente era la pobreza económica, porque recordemos que estaba la hemorroísa, que dice el texto del Evangelio, que había gastado toda su fortuna, o sea, era una mujer con bastante dinero, la había gastado tratando de curarse el mal que tenía, flujo de sangre menstrual. No dejaba de menstruar, podríamos decir. ¿Cuál era el problema de ella? Era una mujer que tenía dinero para pagar médico en el contexto de Palestina, que no es algo barato ni accesible para cualquier persona. Pero el problema con ella era que estaba marginada de la sociedad por el flujo de sangre. Recordemos que para los judíos la sangre, por ser un lugar por donde pasa la vida, por donde está presente la vida, cualquier tipo de sangre es sagrada y no se puede tocar, mucho menos comer, ¿no? No podrían echarse sus tacos de sangre, su sangrita los domingos saliendo de misa. Y por lo tanto está marginada dentro de la sociedad judía esta mujer. Y como ella, hay otros muchos más que están marginados. Por esta idea de la santidad, de que para ser santo hay que separarse, principalmente de los paganos, pero esta perspectiva va endureciendo las diferencias sociales, va marginando a ciertas personas, las va estigmatizando y finalmente las va discriminando, principalmente a mujeres y a degradados socialmente. Degradados socialmente pensemos en las prostitutas, pensemos también en los cobradores de impuestos, que uno podría pensar que son funcionarios de gobierno. No, no son funcionarios de gobierno. Los cobradores de impuestos son normalmente esclavos o personas que han caído en la mendicidad o han caído en la pobreza
y tienen que contratarse como cobradores de impuestos. Pero por un lado tienen contacto con dinero, por otro están al servicio de una nación extranjera y son mal vistos dentro de su contexto. Por eso también están en una cierta situación de impureza. Jesús, en este sentido, hace toda una revolución. ¿Por qué? Porque mientras la ley de la pureza ritual, la podemos encontrar en Levíticos, del capítulo 19 al capítulo 26, ahí nos habla de este mandato de Dios: sean santos como yo soy santo. El término santo, en hebreo kadosh, quiere decir separado, aquello que está aparte. Y el pueblo de Dios era un pueblo santo, un pueblo kadosh. ¿Por qué? Porque estaba separado de los paganos, de los gentiles. Separado no nada más físicamente, sino también en costumbres, también en cuanto que buscaban vivir de manera distinta, que buscaban vivir la justicia. Pero esto se convierte en una carga muy pesada cuando se lleva a cosas muy minuciosas. Y entonces lo que nos va a decir Jesús, y por eso hablamos de una revolución del concepto de Dios en Jesús, es que Dios es santo no porque esté separado de los demás. Dios es diferente, es separado, porque es compasivo con todos. Dios es santo porque está metido con todos, especialmente con los que están sufriendo. Entonces, para experimentar a Dios no es necesario separarse, sino más bien meterse, y meterse donde está el sufrimiento. Es necesario ser hospitalario. Y esto cuestiona entonces mucho nuestra perspectiva de la experiencia de Dios, ¿no? Muchas veces pensamos que la gente que está en conventos o que está en un momento de retiro está más cerca de Dios porque está separado del mundo, cuando en realidad es en el mundo donde encontramos a Dios, es en el sufrimiento y el dolor donde está presente Dios. La siguiente, por favor. Vamos a entrar ahora, ya nos queda poco tiempo. Yo, si están de acuerdo, les voy a robar un poco, porque este tema está bien interesante. Jesús como amigo de las mujeres. ¿Le puedes dar a la siguiente, Mario, por favor? Vemos que las mujeres eran también un sector vulnerable dentro de la sociedad de Jesús. ¿Por qué? Porque se trata de una sociedad patriarcal, en donde se considera a las mujeres como inferiores, como tienen que estar sumisas al hombre. La pregunta sería, ¿es esto lo que quiere Dios, el Dios compasivo de Jesús? Resulta que no, resulta que Jesús, dentro de su anuncio del reino, va a tener a las mujeres bastante cerca. Y podemos hacer memoria aquí de algunas mujeres que estuvieron en su entorno. María Magdalena, Marta y María, las hermanas de Lázaro en Betania, Salomé, por ejemplo. Encontramos diferentes mujeres que están presentes en su vida. Hay que tener algo en cuenta. Los evangelios son redactados en una sociedad patriarcal también, posiblemente por hombres, y hay una tendencia en estas sociedades a minusvalorar el papel de la mujer. Entonces, si uno lee el evangelio y los escritos cristianos, va a ver que hay poca participación de las mujeres. Pero esto es por un principio de tender a invisibilizar el papel de las mujeres. Ya hoy se hace, en ese momento ya se hacía también, ¿no? Se minusvalora, desaparece, se invisibiliza. Entonces, cuando se menciona a una mujer en el Evangelio es porque es tan importante que no era posible ocultar su presencia dentro de los discípulos. Sin embargo, también hay otros pasajes en los que nos deja entrever que había también presencia de mujeres en el grupo de seguidores de Jesús, tanto seguidores que se quedaban en sus mismas aldeas, como seguidores que iban caminando con él y que anunciaban también la llegada del reino de Dios. Vemos que no hay un paralelo en el Antiguo Testamento con el actuar de Jesús. Antes de Jesús no hay otro profeta que actúe igual respecto a las mujeres. Normalmente tenían una cierta distancia frente a ellas. La siguiente, por favor, María. ¿Y por qué era esa la situación de las mujeres en la sociedad judía? Vemos que había varios estereotipos de la mujer. Por un lado, la mujer era fuente de tentación. Recordemos el libro del Génesis, este relato de Adán y Eva, como, por un lado, la mujer es creada como una ayuda para el hombre. Es decir, el centro es el hombre, pero la mujer va a ser una ayuda eficaz. Pero resulta que la mujer sucumbe a la tentación y además de que sucumbe a la tentación, lleva al hombre la misma tentación. Entonces, por eso varios rabinos, esta es una interpretación, ¿no?, de ese pasaje, pero varios rabinos van
van a escribir en tiempos de Jesús y un poco después también que hay que tener cuidado con la mujer, que el hombre tiene que tener sometida a su mujer, que no le permita mucha libertad porque entonces lo puede llevar a la perdición. El hombre que escucha a su mujer entonces se pierde. Diferentes frases o reflexiones en torno a la situación de la mujer que son bastante desfavorables para ella. Por otro lado, se ve a la mujer como una propiedad del varón. Recordemos en el Decálogo, el último mandamiento, se considera a la mujer una posesión del hombre. No codiciarás las propiedades de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su asno, ni a su esclavo, ni a su tierra, ni a nada. O sea, la mujer es una posesión del hombre. Y así a lo largo de toda su vida, porque primero va a ser del padre, su padre es el que la va a dominar, después el esposo, y finalmente cuando quede viuda, el hijo o uno de sus hermanos. Aquí habría que matizarlo. Algunos investigadores dicen que las mujeres en Galilea se movían con cierta facilidad, que podían ir a trabajar al campo y cosas como estas, pero en general estaban en desventaja las mujeres. O sea, no era una sociedad amigable hacia las mujeres. Además, había otro estereotipo muy fuerte. La mujer solo sirve para tener hijos y para servir al varón. La mujer, además de que va a procrear, porque es muy importante la descendencia en el pueblo judío, es la que va a hacer la comida, la que va a hacer la ropa, la que va a tejer la ropa en la casa, la que va a hacer varios de los utensilios que se necesitan para la vida cotidiana, y además el carácter sexual, ¿no? La mujer está para el servicio sexual, además de que para el servicio sexual del varón, además de la descendencia. Y es fuente de impureza. Mensualmente, por la cuestión de la menstruación, tiene que retirarse, tiene que alejarse de la comunidad o de la casa, no puede asistir a la asamblea ni al templo mientras esté menstruando, entonces también está en una situación de impureza constante. Además, hay un control sobre la vida sexual de la mujer por dos cuestiones. Por un lado, o más bien la central es el honor. Cualquier afrenta que se pueda hacer a una mujer es una afrenta a la familia. Por lo tanto, la familia tiene que cuidar a las mujeres porque es una fuente de deshonor para ellos. Cualquier agresión, cualquier desliz, cualquier cuestión que pueda afectar la honra debe ser contenida. Ahora, eso sí, la moralidad, la visión que tenemos nosotros de la sexualidad no es la misma que tenían en ese momento. Nosotros tenemos varios prejuicios sobre la sexualidad, nosotros como católicos especialmente, que ellos no tenían, ¿no? Ahorita no entramos en ese tema porque, bueno, nos quedamos aquí platicando. Lo que sí es cierto es que tenían una fuerte influencia sobre la familia. El lugar de acción de la mujer era la casa y por lo tanto tenían bastante poder dentro de la casa, pero hacia afuera eran prácticamente invisibles. Fuera de la casa no existen, no tienen un lugar propio en la sinagoga, bueno, más bien tienen un lugar propio en la sinagoga, aparte, donde no entran en contacto con los hombres. La mujer sola es considerada una mujer desviada, probablemente prostituta, y entonces habría que preguntarnos, ¿Jesús lo sabía cuando acepta mujeres en su grupo? ¿Sabía que esto le podía traer mala fama y le podía traer complicaciones? Probablemente sí, porque es propio de su cultura. La mujer judía era un sector profundamente marginado y por eso Jesús las acepta dentro de su grupo. La siguiente, por favor. Aquí está esta frase de Flavio Josefo en su libro Contrapión, que dice, según la Torá, la mujer es inferior al varón en todo, para que nos demos más o menos una idea de cómo era la mentalidad, ¿no? Y en qué situación estaba la mujer en tiempos de Jesús. La siguiente, por favor, Mari. Jesús se acerca a las mujeres, va a tener bastantes amigas y bastantes seguidoras. Pero hay que preguntarnos, ¿qué mujeres se acercan con Jesús? Principalmente las mujeres de los sectores más bajos, es decir, viudas, esposas repudiadas, mujeres solas sin recursos y prostitutas. También el Evangelio nos narra la presencia de algunas mujeres que apoyaban de dinero, ricas, que apoyaban la causa de Jesús, como por ejemplo Juana, la esposa de Cusa, que era funcionario de Herodes, y algunas otras mujeres también con buena posición económica,
pero en general las que acompañaban a Jesús pues eran mujeres pobres. Es difícil de repente pensar o imaginarse a la esposa de un funcionario público acompañando un grupo de vagabundos, ¿no? Como que no es muy razonable. Pero sí, estos eran los sectores que entonces van a acompañar a Jesús. Jesús las recibe, se sientan todas ellas a comer con él, y recordemos que no es nada más compartir la mesa. Por un lado, en el contexto judío, compartir la mesa dice mucho. Bueno, en realidad en todas las culturas, ¿no? Uno no come con cualquiera ni de cualquier forma, sino que la forma en la que uno come y las personas con las que uno come dicen mucho de la sociedad y de lo que significa para uno esas personas. Pero además de esto, integrar a las mujeres en la mesa es una actitud que no tienen otros hombres en la cultura de Jesús. Las mujeres no se sientan a comer con el hombre, están para servirle. Sin embargo, Jesús se sienta con ellas a la mesa, y además recordemos que las comidas para Jesús son anticipación del reino, y por eso a Jesús se le va a llamar amigo de pecadoras. Los antagonistas, los oponentes de Jesús le van a decir que se junta con pecadoras, con prostitutas, y lo que él les va a responder es que los recaudadores de impuestos y las prostitutas les llevan delantera en el reino de Dios. La siguiente, por favor, Mari. Jesús va a romper esquemas dentro de su contexto judío. Las mujeres ven en él una actitud diferente. No va a tener las expresiones despectivas de algunos rabinos que van a ser muy comunes poco después de la muerte de Jesús. Bastantes rabinos, lo que ya decía, van a decir cosas que hoy podríamos cuestionar sobre las mujeres. Tampoco las exhorta a vivir sometidas al varón, no las integra al grupo de discípulas y seguidoras, de discípulos y seguidores para que sirvan a los hombres, sino más bien una condición de igualdad. Jesús transmite respeto, compasión y simpatía. Jesús no previene a los hombres contra las mujeres. Muchos rabinos van a decir que se cuiden de las mujeres porque son fuente de tentación y demás. Aquí quien pueda leer Mateo 5 del 28 al 29. Alguien que lo tenga por ahí. Aquí lo tengo. A ver, dice, pues yo les digo que quien mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Gracias, Mario. Esto es bien importante porque entonces ya la culpa y la que trae la tentación no es la mujer. Hace responsable al hombre de su propia locura y de su propia tentación. Bueno, pues pensemos hoy en día con esto de los feminicidios, a veces comentarios que se encuentra uno en redes sociales que dicen, es que cómo iba vestida, es que qué estaba haciendo a esas horas de la noche, es que no sé qué, y pues parece que ya nosotros no tenemos esa misma perspectiva machista de tiempos de Jesús, y sin embargo, pues seguimos reproduciendo estos dichos, ¿no? Ahora, también va a valorar Jesús de manera distinta a las mujeres de su tiempo. Lo que ya decía, para la cultura judía, la mujer es aquella que va a darle hijos al varón. Esa es su principal función. Para ser una mujer plena, para ser una mujer, tiene que tener hijos, tiene que ser fecunda. Por eso una mujer que no ha tenido hijos, una mujer estéril, es considerada como maldita por Dios. Y lo que va a decir Jesús, bueno, no leemos el texto, pero le dicen a Jesús, benditos sean los pechos que te amamantaron. Y lo que dice Jesús es, bendito sea aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Cambia entonces el foco, no es ya la maternidad, no quiere decir que esté en contra Jesús de la maternidad, pero no es la maternidad lo que le va a dar plenitud a la mujer, sino la coloca en igual posición de dignidad que el hombre, y tanto hombre como mujer van a ser benditos por la escucha de la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Jesús crea entonces entre sus amigos y sus seguidores un espacio sin dominación masculina. Pone en crisis las costumbres y las tradiciones y prácticas.
Vamos a ver que era común entre los judíos que el hombre podía despedir a su mujer, repudiarla prácticamente por cualquier motivo, ¿no? Si se le quemaron los frijoles, si, no sé, cualquier cosa ya no le gustó, ya es grande, ya no le gustó, no sé, cualquier cosa la puede despedir. Le da un acta de divorcio y ella tiene que regresar con su padre, con su hermano o con otro hombre. Y esta era una cuestión que discutían bastante los rabinos del tiempo de Jesús. Están dos escuelas, la escuela del rabino Shammai y la escuela del rabino Gilel. Uno era ultraconservador y decía que, no, más bien los dos decían que se podía divorciar el hombre que el hombre podía repudiar a la mujer por cualquier motivo. Uno decía cualquier cosa, si hoy ya no me cayó bien, me frunció el ceño, no sé, la puede despedir, no hay ningún problema. Y el otro decía, bueno, sí la puede despedir, pero tiene que ser un motivo fuerte, no puede ser por cualquier cosa. Jesús, en este sentido, se pone más conservador. Jesús va a decir, no la puede despedir por ningún motivo. Y además va a decir, el que le ponen este problema a Jesús, y Jesús va a decir, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nosotros a veces leemos esto de manera romántica, ¿no? Como para justificar la indisolubilidad del sacramento del matrimonio. Está bien, pero no tiene nada que ver. A Jesús le están poniendo una cuestión legal muy importante. ¿Puede el hombre echar a su mujer por cualquier motivo? Y para eso le mencionan a Moisés, lo remiten a la ley. Y lo que va a decir Jesús es, ni siquiera Moisés, es el plan de Dios. Pero no está hablando de que no se puedan separar, ojo, porque no está hablando de un divorcio, está hablando de que el hombre echa a la mujer de su lado y la deja en una situación de marginalidad y de vulnerabilidad en la que probablemente no va a poder encontrar otra persona que vea por ella. Por eso Jesús dice que no se puede despedir a una mujer por ningún motivo. Jesús está tomando entonces una posición en favor de la víctima. No sé, aquí cómo ven, porque normalmente eso es típico, escuchar cuando es esta lectura, escuchar esa reflexión de que está hablando Jesús de la indisolubilidad del sacramento del matrimonio, y no tiene nada que ver, no está hablando de eso. Por ejemplo, hace unos años, no recuerdo si fue en el 2016, 2015, cuando Francisco sacó Amoris Laetitia, que se iba a permitir el divorcio, que se iba a permitir las segundas nupcias, y un sector de la iglesia decía, es que Francisco está en contra de la tradición porque va a permitir el divorcio en la iglesia católica. Y es que Jesús ya dijo que el matrimonio es indisoluble. Una vez que te casas es para siempre. Bueno, Jesús no está hablando del sacramento del matrimonio. Jesús está hablando de un problema de su tiempo en el que la mujer es repudiada y está siendo condenada a la marginalidad. No sé si esto queda claro como la perspectiva, porque si no nos metemos en rollos que pues, terminamos justificando a veces situaciones de dolor y justamente pensemos eso, ¿no? Hoy en día una mujer se puede separar y rehace su vida perfectamente o se mantiene por ella sola y ve si busca otra pareja o si se queda sola o qué sé yo. Pero en tiempos de Jesús no es así, ¿no? Una mujer sola no tiene la posibilidad de vérselas por sí misma, porque la sociedad no se lo permite. Porque podemos decir eso, ¿no? Pues qué gacho Jesús que no permite a la mujer separarse. No, es que si se separa no tiene la posibilidad económica, social, de mantenerse por ella misma, porque la sociedad no se lo permite. Ahora, otro tema importante. Vamos a ver que Jesús promueve una familia no patriarcal. Dentro de su grupo, dentro de sus seguidores, las relaciones son no patriarcales. Vemos que Dios no quiere esta estructura que genera superioridad y dominio. ¿Alguien quiere leer Marcos 3, 20 al 21? ¿Alguien que lo tenga por ahí? Y ya nos vamos preparando para terminar. ¿3, 20, 21? Sí, por favor. Ana. Jesús regresó a la casa y de nuevo juntó tanta gente que ni siquiera podía comer. Cuando sus parientes
se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, es un exaltado. Bueno, aquí como ven, la familia de Jesús, sus parientes creían que estaba loco. Esta lectura no la vamos a escuchar en misa muy seguido, pero es interesante porque entonces es un dato muy histórico de Jesús, porque es impensable que los mismos discípulos dijeran, la familia de Jesús pensaba que estaba loco, le está haciendo antipropaganda al mismo Jesús, ¿no? Entonces, bueno, es un dato muy histórico, pero aquí hay, eso es la parte que leyó Emma, después nos brincamos una parte porque no viene al caso, pero en el versículo del 31 al 35 nos va a decir, llegan su madre y sus hermanos y quedándose afuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Les dicen, oye, tu madre y tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados alrededor de él, les dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué notan ustedes aquí de esto que está diciendo Jesús? Menciona que la madre, que la hermana y los hermanos. Que dentro de su grupo, los que cumplan la voluntad de Dios van a ser su madre, su hermana y sus hermanos. ¿Pero qué es lo que falta? Hay 3 papeles de la familia, madre, hermana, hermanos. Falta el padre. No hay un padre. Dentro de o sea, Jesús omite constantemente el papel del padre, porque el papel del padre únicamente le corresponde a Dios. Entonces, dentro de su grupo no puede ser una sociedad patriarcal que repita los mismos males que están viviendo en su sociedad. No puede haber esa misma dominación entre hermanos y entre hombres hacia mujeres. En este sentido vemos, bueno, está mal la cita, es Mateo 10, 28 al 30, donde dice que a nadie llamen padre, a nadie llamen señor, a nadie llamen maestro, a nadie llamen líder espiritual, porque el único líder es Cristo, el único padre es el padre de todos y el único señor es el señor de todos. ¿Esto qué quiere decir? Es muy fuerte porque en una sociedad patriarcal donde están acostumbrados los hombres a ser tratados como los patriarcas y aquellos que tienen el poder absoluto sobre la familia, lo que está diciendo es que no es posible vivirnos así dentro de la comunidad de seguidores de Jesús. Y si nosotros como iglesias, Iglesia Católica o las demás iglesias de tradición cristiana, queremos ser fieles al mensaje de Jesús, no podemos vivir entonces de manera patriarcal. No podemos vivir legitimando la dominación del hombre sobre las mujeres. En ningún ambiente, ni siquiera dentro de nosotros mismos y nuestras estructuras eclesiales. Vemos que entonces esta perspectiva de Jesús implica que los varones pierdan poder, lo que hoy en día se llama la deconstrucción y las nuevas masculinidades, y las mujeres ganan dignidad. La siguiente, por favor, María. Vemos que las mujeres entonces están al tú por tú con los hombres como discípulas de Jesús. Las mujeres siguieron a Jesús desde Galilea, pero es más que los hombres, ellas estuvieron en el momento de la ejecución, no lo abandonan. El seguimiento de las mujeres a Jesús es un espectáculo para los que lo contemplan. ¿Por qué? Porque se trata de un grupo de mujeres sin compañía, sin marido, algunas de ellas antiguas endemoniadas, siguiendo a un varón célibe junto con sus discípulos varones. Es un escándalo. ¿Cómo es que mujeres libres están con este grupo de hombres y además su líder es un hombre célibe que no se casó, no tiene mujer? Es totalmente contracultural para la mentalidad judía. Las mujeres forman parte del grupo desde el principio. No se les ve con recelo. Jesús solo admite un discipulado de iguales. No es de que sí, vénganse, van a ser discípulas también, pero nos van a hacer la comida. Ustedes van a ser las encargadas de plancharle a los apóstoles. Ustedes van a ser las encargadas de lavar los trastes. No. Las pone a la par. Vemos aquí que se mencionan a algunas mujeres. María de Magdala, María, la madre de Santiago y de José, Salomé. Vemos entonces que incluso ellas mismas van a estar al pie del cañón enfrente de la cruz. En el momento de la ejecución, los varones se esconden.
Sin embargo, las mujeres permanecen. Esto lo podemos ver en Marcos 15, en la narración de la ejecución de Jesús. Además de esto, ellas van a ser protagonistas en los orígenes de la fe pascual. ¿Quiénes fueron las primeras a las que se les anunció la resurrección de Jesús? Las mujeres. María de Magdala y otro grupo de mujeres. Varía a veces los personajes, a veces le suman uno, a veces le quitan uno, pero siempre va a estar María de Magdala y alguna otra mujer. Son las mujeres las primeras en recibir el anuncio de la resurrección. Son las primeras que experimentan a Jesús como resucitado. La siguiente, por favor, ¿no? Si es que hay, porque ya. Y finalmente, bueno, la bibliografía, José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, que ya hemos leído, y John Sobrino también, Jesucristo Liberador. Fueron los dos libros base de esta exposición. No sé, comentarios, ¿quieren decir algo al respecto? ¿Qué les pareció? Fue muy largo, pero bueno, es que también el tema no... ¿Sí? Sí. Ok, yo creo que a esta clase cabría bien Marcos Marco 10 del 34 al 36, en donde dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Yo creo que todo lo que has mencionado, la revuelta que ocasiona Jesús al poner a la par a la mujer, sobre todo en su época, ¿no? Y yo creo que esta cita bíblica, pues cabría muy bien a todo esto. Por otro lado, mencionabas hace rato lo de Marcos también, en donde lo del joven que se le acerca, el joven rico. Yo he escuchado con algunos otros teólogos que al joven rico lo ponen como, no sé cómo explicarlo, pero algo así, que el joven rico lo dejan en consideración, que cada uno que leemos a Marcos somos ese joven, para considerar y contemplar la acción de Jesús, que nosotros hasta dónde podemos actuar. Y que cuando le dice que vaya y venda sus bienes, no es precisamente porque no pueda hacerlo y que no haya hecho algo ya de lo que requiere para entrar al reino de Dios, sino que cada uno de nosotros a veces nos limitamos y podemos dar más todavía, pero la limitación nos las ponemos a sí mismos, y Jesús, cuando nosotros leemos su palabra, ahí nos está diciendo, pues puedes hacer más, ¿no? O sea, no te quedes ahí, puedes avanzar más en diferentes actitudes o causas. Eso es eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Lupita. Sí, puede ser una interpretación válida esta sobre el joven rico, pero también como esa intención de explicitar como los criterios o lo que es necesario para el seguimiento de Jesús, ¿no? Yo creo que sí, no me parece que se contrapongan, y puede ser una interpretación válida y además como actualizada, pues sí tener en cuenta eso, ¿no? Que es un criterio, que el joven rico no lo cumple, pero después Zaqueo sí lo va a cumplir. Es otro evangelio, pero bueno, como dos paradigmas. Y lo que decías de Lucas 10, de Marcos 10, yo creo que sí hay algo de la confrontación propia que genera el seguimiento de Jesús en los círculos familiares y en los círculos cercanos, pero además recordemos que el Evangelio de Marcos se escribe por allá del año 70, en el momento en el que ha sido destruido el templo de Jerusalén, y en el que el judaísmo empieza a preguntarse pues, por dónde va a caminar, ¿no? Ya no está el templo, que es uno de sus signos de identidad, ya lo han perdido, ahora tienen que buscar otros. Y por lo tanto empiezan a ver con desconfianza los grupos internos que pueden crear división. Por eso es que hay un momento de mucha tensión cuando se redacta el Evangelio de Marcos,
entre aquellos que aceptan a Jesús como Mesías, aquellos judíos que aceptan a Jesús como Mesías y los que no lo aceptan. Y esta tensión se vive también dentro de la familia. Entonces, por eso también refleja eso este evangelio, más bien es como su contexto vital. Pero sí, yo creo que tampoco no está mal la interpretación o vincularlo aquí. Y lo podemos ver actualizado pues, en nuestras comunidades, ¿no? A veces los procesos que cada uno va viviendo pues generan tensión y conflicto con la familia o con las personas cercanas o qué sé yo. ¿Algo más? ¿Qué opinan? A mí me llamó mucho la atención esto que actualmente está, o que ya dijo el Papa Francisco, que escribió de hecho acerca del matrimonio, porque esto también ha sido revolucionario, vamos a decir, aunque se practica ya de mucho tiempo, el que lo haya mencionado el líder de la Iglesia Católica, o de la Iglesia, vamos a decir, de la Iglesia Universal, ha venido a revolucionar, porque inclusive en las parroquias, en las iglesias, hay otra cara ya, a lo mejor no en todas. La misma sociedad ha puesto otra cara a este tipo de circunstancias acerca del matrimonio, porque era el matrimonio hasta que la muerte los separe, ¿sí? Y en la actualidad es no, si no puedes vivir así, sepárense. Es más sano que vivan separados que vivan juntos. A mí esto sí me llamó mucho la atención porque pues ha sido repudiado y muy criticado el Papa Francisco y la gente con todo y que se practica esa libertad, no es muy bien visto, aunque se practica y los jóvenes lo manifiestan, no como que a ellos mismos les pesa, ¿sí? Entonces esto a mí me ha llamado mucho la atención. Gracias. Gracias, Ana. Yo tengo también unas preguntas, como, bueno, una duda es como desde cuándo, en la iglesia y a partir más o menos de qué autores o qué fue lo que pasó para que se empezara a dar esta nueva visión de lo que comentaste, ¿no? Un Jesús no patriarcal y también de esta relectura del matrimonio. Yo creo que es una moneda de doble filo, ¿no? Porque antes el matrimonio era muy importante para la iglesia, o sea, para las personas, ¿no? Y sí, sí es cierto, se toleraban muchas cosas, pero también la gente se lo tomaba más en serio. Y lo que tiene esta generación de jóvenes que viene después de nosotros es que esas cosas ya no se las toman tan en serio, pero al mismo tiempo ya son más proclives ellos al consumo de personas, al consumo en las relaciones. Es decir, el sexo lo ven como como un bien, como algo que se puede comprar. A lo mejor no lo compran con dinero como con la prostitución, pero lo compran a partir de otros elementos, ¿no? La más atractiva, el más atractivo, la más popular, el más popular, y son elementos que de alguna manera están protegidos con la figura sacramental del matrimonio, es decir, no te casabas con el más guapo necesariamente, te casabas con la persona que Dios destinaba para ti, o a veces, pues como se hacía antes, con la familia que te arreglaban, pero había un sacramento en el matrimonio, y lo que tiene también lo mencioné en la sesión anterior, que esta sociedad moderna ha desacralizado muchas de esas cosas. Entonces es como un arma de doble filo y yo no sé, o sea, pues realmente desde qué punto se tomó más la decisión de dar chance del divorcio, de no verlo tan punitivamente el divorcio, estás excomulgado y todo eso. O sea, yo no sé desde qué, pero sí una consecuencia sí es también que al desacralizarlo y al aceptar la misma iglesia esa desacralización, a la gente le es más fácil no respetar ya esa figura y también ya no adherirse o sea, se van más del lado del consumo. O sea, es una sociedad completamente viciada por el consumo y pasa eso, ¿no? O sea, ven el matrimonio como más como por la boda, más como por la foto, más como por la ceremonia maya en Cancún, pero pues la tradición es que te cases también por la iglesia, entonces es más parte de un mundo de consumo. Entonces yo quisiera como esas dos preguntas, ¿desde qué lado se empieza a incorporar la visión feminista para interpretar las escrituras? Y también,
¿tú cómo ves esta parte que comento de esa doble filo de desacralizar o quitarle tanto peso a la figura del matrimonio, que en vez de acercar a la gente de manera más profunda al sacramento, los lleva más a pegarse a lo que la sociedad les propone, consumir cuerpos, consumir personas? Bueno, de la lectura feminista sobre la persona de Jesús y sobre la Biblia, es realmente muy reciente, tal vez de los años 70, 80 del siglo pasado. No tiene mucho en realidad. Y esta perspectiva nos ayuda a reconocer estos elementos en la persona de Jesús que hasta ese momento estaban ausentes, no eran evidentes. Es decir, uno leía la Biblia y sin ponerse, como dicen las feministas, los lentes violetas, pues uno pasaba de largo por esos pasajes. Pienso en este otro pasaje de Marta y María, que María está sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, y Marta está atareada haciendo la comida y demás, y va y le dice, Señor, ¿no ves que mi hermana está aquí sentada y no me está ayudando? Dile que me ayude para preparar los chilaquiles porque ya se me están quemando y no van a estar. ¿Y qué le responde Jesús? Le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y solo una es importante. María ha escogido la mejor y no le será quitada. Y tradicionalmente, sin lentes violetas, uno lo que dice es, Jesús está hablando de la vida contemplativa y la vida activa. Los misioneros y los monjes que se dedican a la oración todo el día. Entonces, frente a esto, lo más importante es quedarse en oración todo el día, leer la palabra de Dios, y los misioneros, bueno, pues son un poquito menos perfectos, ¿no? Porque no están todo el día orando. Esa era la lectura que se hacía tradicionalmente. Tú te pones los lentes violetas y estás viendo otra cosa. La mujer no puede estar en el papel del discípulo. La mujer no puede ser discípula. Entonces, lo que está reclamando Marta es que María regrese al sitio que le toca como mujer, que es la cocina, y no ponga en riesgo el honor familiar al situarse en un lugar donde no debería estar. Jesús lo que está haciendo entonces no es hablando ni de vida contemplativa, vida activa, sino está diciendo, María, aún o siendo mujer, tiene de igual derecho que los hombres de escuchar mi palabra, de estar en situación de discípulo y de seguir este mismo camino. No hay un lugar aparte para ella dentro de la familia, dentro de la cocina, sino que ella está al mismo nivel de los hombres. Entonces, vemos cómo estos lentes violetas de verdad nos permiten captar de mejor manera algunos pasajes, ¿no? Y hay teólogas feministas geniales que abordan pues, estos problemas. Yo ahorita la que se me viene a la mente es Carmen Bernabé, que hace dos o tres años vino a la Ibero a dar un seminario sobre lecturas críticas de la Biblia, y abordaba, por ejemplo, esta cuestión del divorcio en perspectiva de nuevas masculinidades. Y bueno, pues te abre todo el panorama, porque no es nada más hablar del divorcio, sino hablar de un nuevo modelo de ser hombre. Ahorita no lo voy aquí a mencionar porque estamos bien tarde, pero bueno, sí, eso. Y el matrimonio, sí hay que decirlo, el Papa Francisco no permite el divorcio. Lo que permite el Papa Francisco es que, a juicio del párroco, hablando con la pareja que ha contraído segundas nupcias después de que uno de ellos se ha divorciado, puedan comulgar dentro de la comunidad. Eso es lo que ha dicho el Papa Francisco. No ha permitido el divorcio, no ha permitido que los divorciados se vuelvan a casar, nada de eso ha permitido. En ese sentido, se mantiene firme todo lo que ya tradicionalmente conocíamos, ¿no? Ahora, mi juicio nada más sería que pues, la Iglesia no puede, no porque la Iglesia valore de tal o cual modo el sacramento, va a influir en la sociedad. La sociedad está secularizada y la sociedad ha optado por otros caminos que no son ya lo institucional, en este caso el matrimonio, y ahí no hay vuelta para atrás. O sea, la Iglesia no va a poder hacer nada, aunque les imponga 2 meses de charlas o 3 meses de preparación para el sacramento. No hay vuelta para atrás. Y tan solo está ahí, por ejemplo, los datos estadísticos del INEGI. ¿Cuántos matrimonios religiosos hay en un estado, no sé, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Cuántos matrimonios religiosos tenemos y cuántos matrimonios por el civil?
Y obviamente los matrimonios religiosos pues son una minoría, pero muy pequeña, ¿no? O sea, la iglesia puede poner sus leyes, sus normas, pero la sociedad va a su ritmo. Y más bien ahí lo que le corresponde a la iglesia, pues es tratar de anunciar el reino de Dios, anunciar el evangelio en medio de esa sociedad que le toca vivir y echando mano de los recursos que tenga. Pero ya nos pasamos media hora, discúlpenme, estoy apenado por la tardanza. Bueno, el tema es muy largo y podríamos hablar de sacramentos y profundizar ahí un montón desde lo histórico, desde lo bíblico, desde muchas cosas, pero pues ya no nos da tiempo. Sí, Martina. Quería... A ver, hoy nos mostraste a un Jesús que les daba su lugar a las mujeres por igual. Es más, mencionaban en las escrituras que era respeto y en su dignidad. Creo que antes no había filósofas, ya las hay, no había teólogas, ya las hay. Creo que la iglesia le ha faltado poner a la par a las mujeres y pues ver cuándo se ordenan ellas como sacerdotes, porque está haciendo lo que no debe hacer, que es hacerlas a un lado. Yo conozco muchas mujeres maravillosas y sabias que podrían hacer un buen papel. Gracias, Isabel. Gracias, Martina. Sí, yo creo que, bueno, ahí hay un camino muy grande de reforma para la iglesia y sobre todo también, sí, es necesario tener a las mujeres también en la dirección de la iglesia y en el clero, en el ministerio ordenado, pero yo creo que también es necesario reformar el ministerio ordenado de modo que no se siga viendo como un privilegio, como una casta sacerdotal aparte y demás, sino como un servicio dentro de la comunidad. Pero bueno, pues muchas gracias por estar, por compartir y cualquier cosa, pues ahí estamos en el chat o en el grupo. Les subo la presentación al ratito. Muchas gracias. Sí. Gracias, Abel. Muchas gracias, Abel. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que continuamos.